Sí, es absolutamente posible aprender un idioma en solo 3 meses, pero solo si aprendas de manera eficiente. Así que en este video te voy a enseñar la estrategia y los secretos que yo personalmente he usado para aprender tu idioma en ese mismo tiempo, para que tú puedas salir, replicar y aprender inglés rápido. Vamos. Llegué a Latinoamérica en 2016 con un español malísimo. Me frustraba mucho cuando la gente me hablaba y no podía entender casi nada. Cada vez que intentaba hablar sentía que estaba molestando, interrumpiendo el flujo de las conversaciones, y cuando me hablaron me sentía estúpido por no entender o responder bien. Siempre cambiaba al inglés por la pena, pero después de 2 semanas dije: ya no más voy a aprender el español de verdad. Hice un montón de investigación de cómo realmente aprender rápido. Y adelantamos 3 meses hasta el 2 de noviembre, en el Día de los Muertos en México. El día cuando tenía mi primera conversación entera en español. Nunca en mi vida voy a olvidar ese día. Estaba comiendo solo en un restaurante y de repente se acerca la dueña del restaurante, una abuelita, y se sienta al lado de mí y empieza a llorar. Su marido había fallecido en un accidente hace unos años, entonces obviamente eran muy fuertes sus sentimientos ese día, así que tenía que hablar con alguien y yo era el único ahí en ese momento. Empezó a contarme la historia de su relación con su esposo, su familia, su restaurante, y yo podía entender casi todo. Contribuí también con algunas de mis historias de mi vida y de mi familia con mi español feo. Hablamos por 15 minutos y no fue hasta el final, cuando llegó un amigo, cuando yo me di cuenta que había estado hablando el español por 15 minutos. Fue una sensación increíble ver la cara de mi amigo cuando él se dio cuenta que yo estaba hablando en español con la abuelita. Y la estrategia que estás a punto de aprender en este video va a aclarar cómo este crecimiento podría ser posible. Y mucho de lo que vas a escuchar va en contra de todas las escuelas y todos los cursos de inglés allá afuera. Y tal vez va a ser un poco controversial. Así que asegúrate de dejar tus comentarios al final del video para que podamos escuchar tu opinión también. Si es tu primera vez acá en mi canal, bienvenido. Acá puedes practicar tu inglés con mis video ejercicios y también descubrir métodos y trucos para aprender inglés rápido y más eficiente, como este video, por ejemplo. Así que considera suscribirte. Yo soy Kalle Anders, tu coach del inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Aprender inglés es fantástico porque no hay tantas conjugaciones y el idioma es bastante flexible. Pero el inglés no es fonético como el español, que significa que no se pronuncia igual que se escribe, por lo general. Leer y escribir cuando todavía no hayas desarrollado un oído por el inglés es bastante peligroso, porque estás viendo e imaginando el inglés como crees que debería sonar, con los sonidos que tu mente, tu boca y tu lengua están acostumbrados de hacer, y no con tu comprensión del inglés debido a tu experiencia escuchando a nativos diciendo palabras y frases en inglés un montón de veces en la vida real como un nativo. Esta es la razón por qué muchos de mis estudiantes me dicen: ayúdame, Kalle, puedo entender bien a leer el inglés, pero cuando me hablan no puedo entender ni una palabra. Tienes que ignorar leer y escribir hasta que puedas entender a un nativo y hasta que puedas hacerte entender también en inglés básico, sin traducción y sin texto escrito. Y al enfocarte 100% en hablar y escuchar, vas a alcanzar este nivel 1000 veces más rápido. Qué chévere que haya 2 cosas menos para estudiar, ¿no? Y es bastante fácil cambiar tus métodos de aprender el inglés. Y no te sientas mal, todo el mundo se equivoca con esto, todo el mundo tiene la misma lucha, incluso la tuve yo. En mi país es obligatorio estudiar un tercer idioma desde los 12 años hasta los 18 años, lo cual suena genial. Pero en realidad enseñan todos los idiomas, el español, francés, alemán, inglés, igual como se enseña en Latinoamérica, con un montón de texto y un montón de reglas de gramática. Completamente ignorante de cómo se debe enseñar un idioma, y dejando a los estudiantes completamente inútiles después de 6 años de estudios. Hay un famoso lingüista, Stephen Krashen, que en 2013 salió con un estudio que comprueba que en los exámenes de diferentes idiomas, las personas que se enfocaron en usar métodos de aprendizaje
rudimentario, o sea, de lo que estamos hablando en este video, se desempeñaron mucho mejor que las personas que habían aprendido al estudiar gramática tradicionalmente. Solo cuando puedes entender y hacerte entender suficientemente en inglés básico es cuando puedes empezar a navegar por la gramática. Y fíjate en cómo lo dije, navegar. No estudies la gramática, navégala. Navega por la gramática cuando necesitas resolver un problema, una inquietud que tienes con un verbo, en el momento exacto que lo necesites para tus conversaciones. Para navegar por la gramática puedes usar una página, un web app que se llama reverso.net y buscar, por ejemplo, un verbo como go y navegar a través de las conjugaciones y ejemplos para encontrar la respuesta a tu duda. Por ejemplo, como decir el verbo go en pasado, que es went. Y listo, te tomó 20 segundos en aprender eso y ya no lo vas a olvidar. O puedes buscar una regla de gramática, como los verbos auxiliares, por ejemplo, en el momento que la necesitas entender. Así se va a pegar más fácil y mucho más rápido la nueva información en tu cerebro. Porque tan pronto como lo aprendas, lo usas. Ese es el secreto y se aplica para todo. Aprender gramática, vocabulario, verbos frasales, cualquier cosa. Aprendiendo en el momento que lo necesites. Hay un hombre que se llama Edgar Dale, que en 1946 ilustró esto bellamente en su investigación, en su cono de aprendizaje, que nos enseña que la forma más eficiente de aprender y memorizar algo a largo plazo se realiza activamente, aplicando la información que acabas de adquirir, por ejemplo en reverso.net, en una situación real, como tener una conversación con un amigo, hacer una presentación en el trabajo o tener una discusión íntima con tu pareja. Entonces, recuerda solo navegar por la gramática y no te quedes en esta página más que 2 minutos o te vas a quedar ahí todo el día. Concéntrate en hablar y escuchar y busca la información cuando lo necesites y no te dejas llevar por los detalles cuando no sea urgente. Ahora empecemos a practicar. Si apenas empezaste a aprender el inglés, te recomiendo empezar acá en este video en donde te enseño las 300 palabras en inglés más comunes para que tú puedas empezar a tener tus primeras conversaciones. Con solamente 300 palabras puedes tener conversaciones. Es científicamente comprobado. Una vez, uno de mis alumnos me preguntó, ¿qué es la diferencia entre some y any? Una diferencia trivial que no tendrá ningún impacto para nada en la comprensión o en la capacidad de comunicarse en inglés. Yo sabía que este estudiante era ambicioso y motivado para aprender inglés rápido, pero todavía no había tenido su primera conversación en inglés. Así que su problema no era aprender inglés, era su falta de priorización buena. Si alguien no puede tener una conversación básica en inglés, saber la diferencia entre some y any es completamente irrelevante. Sí, este es un ejemplo extremo. Él debería saber mejor, pero te prometo que todos estamos sujetos a este problema hasta cierto punto. Es extremadamente común que busquemos las tareas más fáciles y menos urgentes antes de abordar el problema real. Es un instinto humano básico. Queremos permanecer en nuestra zona de confort y creamos excusas para racionalizar nuestra decisión. Mejor hacer algunos ejercicios de vocabulario antes de tener esa conversación. No solo voy a revisar algunos videos de gramática antes de tener la videollamada con ese australiano. No, mejor esperar hasta que esté listo con este curso de inglés antes de comprar mi boleto a Estados Unidos. Algunas excusas son más extremas que otras, pero debes entender que todos estamos inventando excusas hasta cierto punto. Y debes estar 100% seguro de qué tarea específica te va a llevar lo más rápido a tu objetivo. Tener tu primera conversación, una entrevista de trabajo o un examen y luego trata de actuar inmediatamente. Siempre pon todo lo que haces a través de tus ojos 80-20. O sea, el principio de Pareto. El 20% de tus esfuerzos va a crear el 80% del resultado. Así que asegúrate de que si vayas a gastar energía mental, la inviertas en las tareas más importantes para aprender rápido. Es posible que incluso debas dejar de pasar tiempo en actividades que consideras importantes, si haya otros más importantes. Tal vez sería una de estas actividades tu pronunciación.
La pronunciación en inglés es muy importante para muchos latinos, ya sé. Yo sé que tener un acento grueso es algo que la mayoría de los latinos quieren evitar a toda costa. El problema no es querer corregir la pronunciación en sí, eso está bien. Tener una buena pronunciación es bueno para tu inglés por lo general. Y aunque mucha gente no lo quiera admitir, también es útil tener una buena pronunciación, por ejemplo, en entrevistas de trabajo o en conversaciones con nuevas personas o cualquier momento en donde la primera impresión importa. El problema es pensar que los ejercicios de pronunciación son algo que deberías priorizar. Pueden ser realmente buenísimos como la técnica de imitación, pero en mi experiencia no deberían ser tu enfoque, al menos no en el inicio. Te voy a revelar un pequeño secreto. Nunca en mi vida he practicado la pronunciación en español. Sé que tengo un poco de acento, pero no hablo como el típico gringo de que hola señorita, ¿quieres ir a bailar salsa? Y tampoco hablo como el típico sueco, que sería algo como vamos para la calle y bebemos rico, bonita señorita. ¿Te acuerdas de lo que hablamos al inicio? Tu mente, tu boca y tu lengua están acostumbrados de hacer los sonidos que conoces de tu primer idioma. Así que cuando pronuncias nuevas palabras en inglés, sueles tener un poco de acento, al menos si estás leyendo las palabras y no imitándolas. Piénsalo. Supongamos que nunca en tu vida has visto una palabra sueca. Tal vez es cierto. Y luego te digo una frase muy común, por ejemplo, Tjena, hur är läget? Y te pido que lo digas también. Intenta decirlo, ahora mismo. Tjena, hur är läget? Bien, ahora esto es como se escribe esta frase. ¿Qué crees que hubiera pasado si solamente te hubiera mostrado la frase en texto y luego pidiera que lo dijeras? Probablemente hubieras dicho algo como Tjena, hur är läget, ¿no? Lejos de la pronunciación correcta y bastante diferente de cómo me imitaste antes, ¿verdad? Esta es la razón por qué leer libros, textos u otras formas de escritura, especialmente en inglés, puede ser peligroso para tu aprendizaje. Y no solo para el aprendizaje, también para tu pronunciación o entonación, al menos si todavía no hayas desarrollado ese oído por el inglés o tenido tus primeras conversaciones todavía. Entonces, sigue imitando las palabras y frases que escuchas tan igual como puedas, sin pensar en la ortografía, y vas a estar bien. En mi experiencia, es mejor dejar que las conversaciones fluyan con un inglés deficiente mientras estás desarrollando ese hábito de continuar a hablar. No importa tanto si dices las cosas incorrectamente, con una pronunciación incorrecta o la gramática incorrecta. Porque cuando continuamente tienes conversaciones con gente fluida en inglés y escuchas atentamente a ellos, subconscientemente vas a adquirir las formas correctas de decir las cosas. Naturalmente vas a adaptarte sin la necesidad de ser corregido cada vez que digas algo mal. Y cuando ya tienes un inglés intermedio o avanzado, puedes pedir que te corrijan para mejorar esos detalles que no habías notado. La magia de mantener tus conversaciones fluidas, aunque te estás equivocando una y otra vez, es que vas a quitar el miedo de hablar completamente, ya que nadie te está interrumpiendo. Y vas a empezar poco a poco a pensar en inglés como los nativos. Pero con todo que se trata de mejorar sus hábitos, es mejor empezar un poco lento. Por ejemplo, si nunca has ido al gimnasio en tu vida y de repente quieres ponerte super fit, no deberías ir al gimnasio cada día porque te vas a frustrar y abrumar. Entonces, a todos mis estudiantes que me preguntan, Kale, ¿cómo puedo quitar el miedo de hablar? Les digo, habla. Habla contigo mismo, habla con nativos o grábate hablando, pero solo 1 minuto al día o menos si quieres. Es mucho mejor que los 0 minutos que es tu nivel actual, ¿no? Y vas incrementando. También, si entiendes por qué no debes tener miedo, tal vez va a ser un poco más fácil. ¿Sabes qué es la diferencia entre un europeo que aprende el español en 3 meses y un latino que lucha por años en aprender el inglés? Tal vez pienses que es cuestión de educación, inteligencia, motivación o dinero, pero en mi experiencia no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas.
Somos igual inteligentes, la educación de idiomas es igual mala en cada país. Vivir en un país donde la gente habla el idioma no importa tanto. Conozco gringos que llevan 10 años en Colombia y no pueden hablar en español. Y conozco colombianos que llevan 5 años en Australia que todavía no pueden entender el inglés. Entonces el dinero para viajar y pagar por clases tampoco importa tanto. Y la motivación de aprender, en mi experiencia, suele ser aún más palpable entre los latinos. Entonces, ¿qué es la diferencia? La respuesta: cuánto no les importa lo que piensen los demás. El conocimiento del inglés es algo muy importante para muchos latinos y hay una correlación con su situación laboral, con su economía y con su estatus. No poder hablarlo le da vergüenza a muchos latinos, ¿no? Por eso tienden a usarlo menos por pena o forzarlo por desesperación. Los dos detienen el aprendizaje significativamente. Ahora, dado que el inglés es algo que se aprende naturalmente durante la juventud para muchos europeos, aprender un tercer idioma como el español, por ejemplo, no es tan imperativo, no está correlacionado con nuestra situación laboral, con nuestra economía y no brinde tanto estatus. Esto les lleva a los europeos, por lo general en mi experiencia, a importarse menos por aprender. Se divierten con el idioma y la cultura, cometen errores todo el tiempo sin importar, ignoran la gramática y la pronunciación, construyen relaciones con gente fluida y nativa y escuchan con atención y pasión al hablar con ellos porque están realmente interesados en ellos como personas. Y de esa simple forma aprenden más rápido. Tengo unos amigos que estaban tan cerca de convertirse en jugadores profesionales en el golf. Renunciaron y ahora, cuando juegan por diversión, juegan mejor de lo que han jugado en toda su carrera. Es increíble, ¿verdad? Necesitas aprender a importarte menos, incluso si el inglés es algo muy importante para ti, lo cual yo sé que es. Porque este simple cambio puede ayudarte más que 50 clases de inglés en la mejor universidad del mundo. Y no solo con el inglés, también con tu vida por lo general, con tu trabajo y tus relaciones. Con esta mentalidad estás completamente matando la pena o la desesperación para aprender el inglés. Preocúpate por lo que es realmente más importante en tu vida y no te preocupes por el resto. Haz tu mejor esfuerzo con el inglés, por supuesto, pero no te identifiques con tu habilidad para hablarlo. Vas a estar mucho más relajado y naturalmente vas a tender a aprender y desempeñar mucho mejor. Y eso es todo, mi querido amigo. ¿Estás de acuerdo con todo esto o tienes otra opinión? Déjame saber en los comentarios aquí abajo y te respondo. Si te gustó el video, si te hayan sido útiles o interesantes mis experiencias, por favor ayúdame con un like y suscríbete al canal para aprender más inglés. Mi misión es ayudar a tantas personas de países latinos como sea posible a aprender el inglés para disfrutar más de su vida, viajar, conocer nuevas culturas, mejorar su trabajo y muchas otras cosas que les lleva el conocimiento del inglés. Así que ayúdame a estimular el algoritmo de YouTube para que manden este video a más latinos que también quieren mejorar su inglés. Tu like, tu comentario y tu suscripción al canal tienen mucha influencia en eso. Entonces, muchísimas gracias. Revisa mi video acá en donde te enseño 70 frases en inglés súper comunes y súper útiles que vas a necesitar todos los días. Haz clic acá en la pantalla y te veo en unos de estos videos. Chao.